Lo que voy a contar pasó hace menos de un año, en un centro de investigación de Barcelona. Un edificio anodino, sin ventanas visibles, rodeado de matorrales secos y asfalto cuarteado. La mayoría de la gente no sabía lo que se hacía allí dentro. Tampoco les importaba. Pero en los pasillos del nivel -1, donde estaba el estabulario, el silencio tenía un peso específico. No era la tranquilidad de un sitio bien aislado. Era un silencio que escuchaba, que se encogía y se expandía con cada paso humano. Y allí trabajaba Clara, técnica en neurociencias, recién contratada, hacía turnos dobles para ganarse el puesto. Le tocaba limpiar jaulas, registrar el comportamiento de los sujetos, inyectar las dosis de prueba. Proyecto Locus. Eso decía el archivador digital, sin más detalles. Las ratas del experimento no eran normales. Más grandes, más limpias, más atentas, cada una con una etiqueta metálica adherida a la espalda, como un número de preso. El olor del estabulario era áspero, mezcla de desinfectante, serrín húmedo y pelo quemado. Clara intentaba respirar por la boca mientras trabajaba. La primera noche que se quedó sola fue por una urgencia. El doctor Musoles no pudo asistir y ella tenía que hacer las observaciones nocturnas. 3 rondas, cada 2 horas. A las 9 todo estaba en calma. A las 11 las ratas estaban más activas de lo normal, corriendo en círculos, chocando contra las paredes transparentes. A la 1, una de ellas había escrito algo en el vidrio, empañado de su jaula. Era una palabra: ayuda. Clara pensó que era una broma, que algún técnico había puesto esa palabra con anterioridad y el vaho la había revelado. Limpió el cristal y anotó el incidente. No dijo nada. A la noche siguiente, el pasillo principal del estabulario estaba en penumbra. Una de las luces del techo parpadeaba con ritmo regular, como si marcara un código. Las cámaras de seguridad no mostraban anomalías. Pero Clara sintió que al girar en la esquina, algo cruzaba de un lado a otro. Algo bajo, demasiado rápido. El problema es que no había ninguna rata suelta. Todas estaban en sus módulos de contención. Contadas, etiquetadas. O eso creía ella. Durante el tercer turno nocturno, empezó a escuchar ruidos cuando apagaba las luces. Tics metálicos. Como si algo golpeara suavemente las paredes internas de los módulos. Pero lo más inquietante era que cuando volvía a encenderlas, todas las ratas estaban en posiciones distintas, como si se hubieran congelado justo antes de ser vistas. En la jaula número 7, la más alejada, una rata estaba inmóvil, de pie, con las patas delanteras apoyadas en el vidrio. La cabeza ladeada, como si escuchara algo detrás de Clara. Clara se giró. No había nadie. Con el paso de los días, el ambiente en el estabulario se volvió más denso. El silencio ya no era solo un fondo.
Era un velo, como si algo lo tensara desde adentro. Las luces de emergencia comenzaban a activarse solas a las 2 de la madrugada. Los sensores térmicos registraban desplazamientos mínimos en zonas donde no había jaulas. Una madrugada, mientras Clara revisaba el historial digital del proyecto Locus, encontró archivos que no debían estar allí. Videos cortos, sin audio, en los que se veían las ratas formando figuras. Círculos perfectos, espirales. Una de ellas movía virutas de madera, formando una letra tras otra. Clara. Esa noche no pudo dormir. Empezó a sospechar que el experimento no buscaba mejorar la neuroplasticidad, sino amplificarla, y algo había salido mal. En su turno siguiente, uno de los módulos estaba vacío, ninguna rata suelta, sin señales de fuga, solo un rastro, virutas dispuestas en el suelo, formando una línea recta que apuntaba a la sala de criopreservación. Clara siguió la línea con el corazón acelerado. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la luz no funcionaba. Solo el parpadeo intermitente del panel de control iluminaba parte del cuarto. Entre sombras, vio movimiento. Algo subía lentamente por el costado del congelador principal. Una figura gris, con algo metálico brillando en la espalda. La rata desaparecida. Cuando se acercó, el animal no se escondió. La miró y emitió un sonido que no era un chillido. Era un murmullo, como si alguien tratara de pronunciar una palabra usando una garganta diminuta y seca. Clara retrocedió, trastabilló, tropezó con una caja de muestras, se cortó la palma con una de las tapas afiladas. El sonido cesó. La rata volvió a la oscuridad. A la mañana siguiente, reportó la desaparición del sujeto experimental. Le dijeron que seguramente había sido reubicado por otro equipo. Pero cuando pidió los registros, estaban vacíos. Musoles evitaba mirarla a los ojos. Y esa noche, el estabulario volvió a quedarse solo. Solo con ella y con lo que fuera que estaban creando en el proyecto Locus. Musoles comenzó a llegar más tarde de lo habitual. Ya no saludaba. Pasaba directo a la sala de observación y se encerraba con los informes. Clara lo escuchaba murmurar, discutir con alguien que no estaba ahí. A veces reía, una risa hueca, como si se burlara de algo incomprensible para los demás. Las cámaras del estabulario, que solían grabar en bucle, ahora mostraban errores constantes. Fotogramas en negro, fragmentos con imágenes repetidas. Y a veces Clara creía ver una figura más al fondo de los pasillos. Una silueta baja, erguida, inmóvil. No era una rata, no tenía forma definida, solo estaba observando. Musoles comenzó a hacer anotaciones en papel, algo que nunca hacía. Un cuaderno de tapas negras que no dejaba en su escritorio.
Clara lo vio una vez sacarlo del cajón y apretarlo contra el pecho antes de irse. Lo miraba con una mezcla de devoción y miedo, como si lo que contenía no fuera suyo, pero tampoco ajeno. Una noche, mientras el sistema de climatización fallaba y el aire del estabulario se volvía denso, Clara se encerró en el cuarto de limpieza. Necesitaba un respiro. Pero en ese silencio espeso escuchó algo. Un roce. Como si alguien o algo caminara descalzo sobre el suelo de metal. Apagó la linterna. Se quedó quieta. Contuvo la respiración. Y el sonido continuó. Paso, paso, hasta detenerse justo detrás de la puerta. El picaporte bajó 1 centímetro, muy lento. Luego volvió a subir. No abrió. No había nadie. Clara salió minutos después, con la piel helada y las uñas clavadas en las palmas. No dijo nada. Pero a partir de esa noche comenzó a escribir lo que veía, lo que no se podía contar en los informes, lo que no tenía lógica. En su cuaderno, con tinta roja, trazó una frase que no podía quitarse de la mente. Nos están imitando. Durante el 4.º día de esa semana, Clara descubrió que la rata desaparecida había vuelto a su módulo. Pero no era la misma, era idéntica, solo que su pelaje tenía una mancha negra que antes no estaba, y en su espalda la placa metálica ya no decía solo un número. Decía sujeto, Musoles. Clara fue directo a la sala del doctor, pero Musoles no estaba. El ordenador estaba encendido. En la pantalla, una simulación cerebral se ejecutaba sin control. Patrones eléctricos imposibles, conexiones cruzadas, palabras que aparecían y desaparecían en la interfaz. Entre ellas, simbiosis, transmisión y reconfiguración. Clara se giró para marcharse y en el reflejo del vidrio de la puerta vio a Musoles. No detrás de ella, no en la sala, dentro del reflejo. Él sonreía, pero sus ojos estaban completamente negros. Cuando se giró en seco, no había nadie. Esa madrugada no regresó a su casa. Se quedó en la zona de descanso, fingiendo dormir. Pero no cerró los ojos. No podía. A las 3 en punto, el sistema de emergencia activó la alarma de contención. Luces rojas, sirenas tenues. Clara corrió al estabulario. Todas las jaulas estaban cerradas, menos una. La del sujeto, Musoles. La jaula estaba vacía, con el cristal interior cubierto de pequeños arañazos, como si algo hubiera estado escribiendo desde dentro. Las marcas decían, ya no somos suyos. Y justo cuando Clara estaba por dar la alarma, sintió un golpe seco a su espalda. Se giró. No vio nada, pero el picaporte de la sala de necropsia estaba girando muy lentamente, y el silencio que lo envolvía todo respiraba. Clara huyó. Corrió por el pasillo central del nivel -1
sin mirar atrás. El suelo vibraba levemente bajo sus pies, como si algo grande, algo enterrado, respirara desde las profundidades del edificio. El ascensor no funcionaba. Las luces de los botones parpadeaban sin sentido, mostrando números que no existían, niveles que nunca había visto, -6, -9, menos infinito. Trató de abrir la puerta de emergencia. Estaba sellada desde el otro lado. El sistema de seguridad bloqueaba toda salida desde las 2 hasta las 4 de la madrugada. Regla interna, supuestamente para proteger las muestras. Ahora entendía que esa regla no era por seguridad, era contención. Sin más opción, volvió al estabulario. Y allí, esperándola junto a la jaula número 7, estaba Musoles. Pero no era él. Su piel tenía un tono ceniciento. Sus ojos eran tan oscuros que parecían vacíos. Y su voz, cuando habló, no salió de su boca. Salió de todas partes. No fue un error, dijo. El proyecto Locus no buscaba alterar la mente de los sujetos. Quería abrirla de par en par. Clara retrocedió, sintiendo un dolor agudo en las sienes, como si algo intentara colarse por los pliegues de su cerebro. Musoles avanzó un paso, pero no movió los pies. Se deslizó. Ellas ya no son ratas, y nosotros ya no somos científicos, solo portales, solo carne de paso. La luz parpadeó. Y en ese breve instante de oscuridad, algo más apareció a su lado. No tenía forma definida. Un amasijo de patas, ojos y dientes desordenados. Una criatura hecha de intentos fallidos. Clara gritó sin emitir sonido. Sus cuerdas vocales estaban paralizadas. Musoles sonrió, y la cosa se deshizo, como humo, como piel vieja que se desprende. Al encenderse la luz, él había desaparecido. Pero la palabra locus ahora estaba escrita en todas las jaulas, con sangre. Sangre que no era roja, sino negra, espesa, con un olor a óxido y almendra. Clara no volvió a casa esa noche. Se encerró en la sala de seguridad y revisó las grabaciones. Solo encontró estática y un segundo de imagen congelada donde todos los sujetos estaban de pie, mirando directamente a la cámara. Uno de ellos sostenía algo entre las patas. Un ojo humano. Desde esa noche comenzó a escuchar voces cuando se quedaba sola. Voces suaves, arrastradas, que hablaban en idiomas imposibles. Y una palabra que se repetía en cada susurro. Despierta. Entonces comprendió lo que pasaba. El proyecto Locus había abierto un canal entre la conciencia de los sujetos y algo más. Una entidad colectiva. Una inteligencia que usaba cerebros vivos como nodos, como puntos de conexión. Primero ratas, luego humanos,
Y Clara estaba en la red. Ya no por elección, sino por exposición. Empezó a ver cosas cuando cerraba los ojos, pasillos que no conocía, jaulas con formas humanas y sombras flotando entre respiradores. A veces sentía que alguien se sentaba junto a ella en la sala de descanso, que le susurraban detrás de la oreja, y siempre era la misma voz. Musoles. Pero la peor parte llegó cuando volvió a revisar el inventario digital. Uno de los nuevos módulos asignados tenía su nombre. Sujeto experimental, Clara B. Num, 47L. Y en la descripción, lista para integración. Apagar el sistema central. Enviar una alerta al exterior. Reiniciar los servidores de contención. Nada respondía. Cada comando era anulado. Cada botón presionado, ignorado. Como si el propio centro ya no obedeciera a humanos. Como si hubiera elegido seguir instrucciones nuevas. Instrucciones dadas desde otra parte. A la noche siguiente, el aire del estabulario cambió. Más denso, más húmedo. Un olor penetrante a amoníaco y carne fermentada lo impregnaba todo. Las ratas no dormían. Todas estaban de pie. Todas la miraban. La sala de Musoles estaba abierta. Adentro, Clara encontró su cuaderno. Las hojas estaban repletas de símbolos. No palabras, sino formas, como circuitos dibujados a mano. Redes neuronales, pero orgánicas, conectadas por espirales. Cada página tenía una frase escrita al pie. El patrón se repite hasta que se vuelve consciente. Clara lo entendió tarde. El proyecto Locus era un intento de establecer contacto, no con otras especies, con otra forma de conciencia, una que no necesitaba cuerpos individuales, una que podía vivir en pequeñas mentes, replicarse, aprender, como un virus que aprende a hablar. Y ahora estaba despierto. A las 3:12 de esa madrugada, el sistema de control se apagó. Todas las jaulas se abrieron a la vez, sin un solo sonido. Solo el leve clic metálico, uno tras otro. Pero las ratas no huyeron. Se alinearon en el centro del pasillo. Cientos de ojos brillando en la oscuridad. Y luego se dispersaron. Cada una tomó una dirección distinta, como células de un mismo cuerpo. Organizadas, calculadas. Clara corrió a la salida de emergencia. Esta vez, la puerta estaba abierta. El campo magnético desactivado. La superficie la recibió con un silencio tan abrumador como el de abajo. El centro estaba vacío. Los otros pisos, desiertos. No había vigilantes. No había técnicos. Solo pantallas encendidas mostrando códigos en bucle. Integración en curso. Clara huyó. Abandonó el recinto, cruzó la valla oxidada, llegó al primer paradero con señal. Y durante días no dijo una palabra.
La policía no encontró nada. El centro había sido desmantelado días antes. Sin rastro de Proyecto Locus, sin registro de empleados, sin Clara en ninguna base de datos. Y sin embargo, ella recuerda cada jaula, cada mirada, cada susurro, porque lo peor no fue lo que vio. Lo peor fue lo que trajo con ella. A veces, en las madrugadas, se despierta sin haber dormido, con dibujos hechos en su cuaderno, aunque jura no haberlos hecho. Dibujos de redes, y ratas, y ojos abiertos. Lo último que escribió fue una sola frase. El patrón se repite hasta que se vuelve consciente. Y entonces el cuaderno dejó de ser suyo. Ahora escribe solo, siempre a las 3:12. Cada noche, en cada ciudad donde ella duerme, hay jaulas que se abren.